Verás jeeps que nunca sufren un tambaleo agresivo y jeeps que se sacuden hasta desarmarse con cada bache. Y casi nunca se trata de qué tan levantados estén o de qué tan grandes sean los neumáticos. Hoy voy a explicar exactamente cómo arreglé esto por menos de $200, después de que 3 talleres me dijeron que necesitaba $1,500 en piezas que en realidad no necesitaba. 3 talleres me dieron 3 diagnósticos diferentes. El primer taller dijo que era la barra Panhard, $650. El segundo taller dijo que necesitaba todas las terminales de dirección nuevas y un estabilizador de dirección, $890. El tercer taller dijo que eran las rótulas y la alineación, $1,100. Ninguno estaba completamente equivocado, pero ninguno encontró el problema real. Yo lo arreglé por mi cuenta con $187 en piezas y 4 horas en la entrada de mi casa. Y en los próximos 7 minutos, te voy a mostrar la inspección exacta de 5 puntos, que reveló lo que esos talleres pasaron por alto, por qué el death wobble sigue regresando incluso después de las reparaciones, y qué piezas realmente importan frente a cuáles son solo centros de ganancia para los talleres. Empecemos con el componente al que todos culpan pero pocos entienden realmente. Número 5. La barra Panhard. El chivo expiatorio mal diagnosticado. La barra Panhard controla el movimiento lateral de tu eje delantero sólido. Cuando está floja o desgastada, el eje puede moverse de lado a lado, y ese movimiento a velocidad se convierte en una oscilación que se alimenta a sí misma. La mayoría de los mecánicos revisan la barra Panhard, encuentran algo de juego y de inmediato dicen, ese es tu problema. A veces tienen razón. La mayoría de las veces no. Esto es lo que realmente sucede con una barra Panhard desgastada. El buje del lado del chasis se desgasta primero. Ese es el buje de goma que conecta la barra Panhard al larguero del chasis. Cuando se daña, obtienes alrededor de 1/4 de pulgada de holgura. Esa holgura permite que el eje se mueva de lado a lado antes de que la barra Panhard reaccione. A velocidad de autopista, este retraso crea un bucle de retroalimentación con la geometría de la dirección. Pero aquí está la parte crítica que la mayoría de los talleres pasan por alto. Un buje desgastado de la barra Panhard por sí solo casi nunca causa el tambaleo. Permite que el death tambaleo ocurra cuando algo más lo desencadena. La barra Panhard es el amplificador, no la causa. Para revisar correctamente la barra Panhard, estaciona en un terreno nivelado y gira el volante de un lado a otro con el motor apagado. Pide a alguien que observe la barra Panhard en ambos puntos de montaje. Debes buscar cualquier movimiento entre la barra y el punto de montaje antes de que toda la barra comience a moverse. Del lado del chasis, observa el buje. Si se comprime visiblemente o ves que se abren espacios, está desgastado. Del lado del eje, revisa si hay movimiento en el perno o en el propio soporte. También revisa el torque de los pernos de la barra Panhard. En los Wrangler JK, el perno del lado del chasis debe apretarse a 125 libras-pie, y el del lado del eje también a 125 libras-pie. Los talleres suelen apretarlos de más constantemente, lo que en realidad aplasta los bujes y hace que fallen más rápido. He visto pernos apretados a más de 200 libras-pie. En ese punto, estás destruyendo el buje mientras lo instalas. Mi barra Panhard tenía un ligero juego en el buje del chasis, quizá de 1/8 de pulgada. Los talleres querían reemplazar toda la barra Panhard por $280 más mano de obra. Yo compré un kit de bujes de poliuretano por $35 y lo instalé yo mismo usando una prensa de banco y algunos dados. 30 minutos de trabajo. Pero eso no fue lo que arregló mi Jeep, porque la barra Panhard no era la causa raíz. Solo estaba empeorando el problema real. Y ese problema real vive en los componentes que realmente dirigen el Jeep. Número 4. Las terminales de dirección. Donde realmente comienza el tambaleo. Las barras de dirección conectan las manguetas de dirección con la barra de arrastre y mantienen las ruedas alineadas entre sí. Cuando las terminales de dirección se desgastan, introducen holgura en el sistema de dirección. Esa holgura es lo que permite que el tambaleo comience. No una holgura grande y visible, sino una holgura microscópica que no puedes ver pero que puedes sentir a velocidad cuando comienzan a formarse las armónicas. La mayoría de los talleres revisan las terminales de dirección agarrando la llanta a las 3 y a las 9 en punto y empujando hacia adentro y hacia afuera. Si sienten juego, dicen que están malas. Pero esa prueba es casi inútil para detectar el tipo de desgaste que causa el death wobble, porque el tambaleo no proviene de un movimiento arriba y abajo.
Proviene de la holgura rotacional en la rótula dentro de la terminal de dirección. La forma correcta de revisar las terminales de dirección es con la rueda en el suelo. Gira el volante de un lado a otro, aproximadamente un cuarto de vuelta, solo unos cuantos centímetros en el aro. Pide a alguien que observe cada terminal de dirección donde se conecta con la mangueta. Debes buscar cualquier retraso entre el momento en que la barra de dirección comienza a moverse y cuando la mangueta empieza a moverse. Cualquier espacio visible, cualquier rotación del perno esférico dentro de la carcasa antes de que la mangueta responda, significa que esa terminal está lo suficientemente desgastada como para permitir el tambaleo. En mi Jeep, la terminal de dirección que conecta la barra de arrastre con la mangueta del lado del pasajero tenía quizá 2 grados de holgura rotacional, invisible durante la prueba de sacudir la llanta, pero obvia al observarla mientras se giraba el volante. Ese retraso microscópico fue suficiente. A velocidad de autopista, cada pequeño juego en el sistema de dirección se multiplica exponencialmente. Reemplacé ambas terminales externas de dirección con rótulas Moog Problem Solver. $68 el par. Estas tienen graseras para poder darles mantenimiento en lugar de reemplazarlas cada 40.000 millas como las originales selladas. La instalación tomó 45 minutos. Las rocé para igualar la longitud anterior y luego fui a hacer la alineación. Pero incluso unas terminales de dirección perfectas no detendrán el tambaleo si tu geometría de dirección está siendo controlada por algo que se supone que debe amortiguar, no guiar. Número 3. El estabilizador de dirección. El costoso parche temporal. Aquí es donde los talleres ganan más dinero vendiéndote piezas que no necesitas. El estabilizador de dirección es un amortiguador montado horizontalmente entre la barra de arrastre y el eje o el chasis. Su función es amortiguar pequeñas oscilaciones en la dirección, no controlar la geometría de la dirección, ni prevenir el death wobble. Sin embargo, cuando ocurre el tambaleo agresivo, los talleres inmediatamente intentan venderte un estabilizador de dirección de servicio pesado. Aquí está la verdad sobre los estabilizadores de dirección. Ocultan los síntomas, no arreglan las causas. Un estabilizador de dirección original de Jeep es perfectamente adecuado para componentes originales en buen estado. Si tu Jeep sufre de tambaleo, un estabilizador más grande reducirá la violencia del sacudimiento, pero no lo eliminará porque no está abordando por qué comenzó el sacudimiento en primer lugar. He visto Jeeps con estabilizadores de dirección dobles, configuraciones de $400, que aún sufren death wobble porque el dueño nunca reparó las terminales de dirección desgastadas o las rótulas flojas que lo estaban causando. Los estabilizadores solo hicieron que el death wobble o tambaleo en inglés fuera un poco menos aterrador, lo que convenció al dueño de seguir conduciendo con piezas desgastadas. Para revisar tu estabilizador de dirección, levanta la parte delantera para que las ruedas queden colgando libres. Desconecta el estabilizador de la barra de arrastre. Mueve la barra de arrastre a mano. Debe moverse suavemente con una resistencia constante. Si se mueve a tirones, si es más fácil de mover en algunas direcciones que en otras, o si puedes comprimirlo a mano con casi ninguna resistencia, está dañado. Pero un estabilizador de dirección dañado causa imprecisión y pequeñas vibraciones, no death wobble. Mi estabilizador de dirección estaba bien. Mostraba un desgaste normal para 80.000 millas, pero aún tenía una amortiguación consistente. No lo reemplacé. Me ahorré los $120 que los talleres querían cobrarme. El tambaleo no venía de una falta de amortiguación. Venía de problemas de geometría que ninguna cantidad de amortiguación podía arreglar. Y esos problemas de geometría comienzan donde la suspensión se conecta con la dirección. Número 2. Las rótulas. El asesino silencioso. Las rótulas conectan las manguetas de dirección con la carcasa del eje. Permiten que las ruedas se muevan hacia arriba y hacia abajo con el recorrido de la suspensión mientras aún giran para la dirección. Cuando se desgastan, introducen holgura en múltiples direcciones al mismo tiempo. Y eso es lo que las hace tan peligrosas para el death wobble. A diferencia de las terminales de dirección, que solo introducen holgura rotacional, las rótulas desgastadas añaden holgura vertical, holgura horizontal y holgura angular al mismo tiempo. El death wobble causado por las rótulas es particularmente violento, porque la holgura existe en el punto de pivote de todo el sistema de dirección y suspensión. Cuando el eje golpea un bache y la rótula tiene juego excesivo, la rueda puede apuntar momentáneamente en cualquier dirección antes de que la suspensión la vuelva a cargar en su posición. A 60 millas por hora,
Esa desalineación momentánea inicia una oscilación que se intensifica de inmediato. Revisar correctamente las rótulas requiere descargarlas. En un Wrangler con resortes helicoidales, levanta el chasis para que la suspensión quede colgando y el eje descanse sobre torres. Esto descarga la rótula para que puedas detectar holgura. Agarra la llanta a las 12 y a las 6 en punto y empuja hacia adentro en la parte superior mientras jalas hacia afuera en la parte inferior. Luego invierte el movimiento. Cualquier movimiento, por mínimo que sea, es demasiado. No estás buscando que la llanta se mueva visiblemente. Estás buscando cualquier espacio que se abra entre la carcasa de la rótula y la mangueta. También revisa si hay juego vertical con la rueda colgando. Intenta levantarla. La rótula no debería tener ningún movimiento vertical. Incluso 1 milímetro es motivo de reemplazo. Las rótulas no se desgastan un poco de forma segura. O no tienen juego, o van camino a una falla catastrófica. Mis rótulas inferiores tenían alrededor de 2 milímetros de juego vertical. No es mucho, pero suficiente. Las rótulas superiores todavía estaban firmes. Reemplacé ambas inferiores con rótulas Moog Problem Solver con graseras. $84 el par. Se necesitó una prensa para rótulas, que pedí prestada gratuitamente en el programa Loan Tool de AutoZone. Saqué las viejas, instalé las nuevas y reinstalé las manguetas. 2 horas de trabajo. En este punto, ya había reemplazado las terminales de dirección y las rótulas. $152 en piezas. Mi Jeep todavía tenía la barra Panhard original, con un ligero desgaste en el buje y el estabilizador de dirección original. Salí a manejar para probarlo. Lo llevé a 60 millas por hora y golpeé un bache deliberadamente. No hubo death wobble. Solo una ligera vibración que se disipó de inmediato. Comportamiento normal para un eje sólido. Pero todavía me quedaba la última pieza por atender, y es la que determina si esas piezas nuevas durarán o se desgastarán prematuramente. Número 1. Las especificaciones de alineación. ¿Por qué el death wobble regresa? Puedes reemplazar perfectamente cada componente desgastado, apretar todo al torque correcto, y aún así volver a tener death wobble en 10.000 millas, si la alineación está mal. Los Jeep Wrangler, especialmente los levantados, son extremadamente sensibles al ángulo de caster. El caster es el ángulo del eje de dirección visto de perfil. En un Wrangler JK, la especificación de fábrica es de 4,5 a 5,5 grados de caster positivo. Caster positivo significa que el eje de dirección se inclina hacia la parte trasera del vehículo en la parte superior. Esto crea autocentrado en la dirección y estabilidad a velocidad, pero también incrementa las fuerzas en los componentes de la dirección. Demasiado caster positivo hace que las rótulas, las terminales de dirección y los bujes de la barra Panhard se desgasten más rápido. Muy poco caster hace que el Jeep vague, no se autocentre y sea más propenso al death wobble cuando los componentes desarrollan incluso un desgaste mínimo. Aquí es donde la mayoría de los talleres se equivocan. Asumen que más caster siempre es mejor, especialmente en Jeeps levantados. Entonces maximizan el caster a 6,5 o 7 grados para mejorar el comportamiento en carretera. El Jeep se siente excelente durante unos meses, y luego el death wobble regresa porque todo ese caster multiplicó el estrés en cada componente de la dirección y los desgastó prematuramente. La segunda especificación de alineación que importa es el toe. El toe debe estar en 0 o ligeramente positivo, es decir, entre 0 y un 16 de pulgada de toe-in total. Cualquier toe-out crea inestabilidad que se manifiesta como vaguedad en la dirección y hace que el death wobble sea más probable. Los talleres a menudo ajustan los Jeeps con toe-out pensando que mejora la respuesta al girar. Lo hace, pero también desgasta las llantas y desestabiliza el eje delantero. Después de reemplazar mis terminales de dirección y rótulas, pagué $89 por una alineación de las 4 ruedas en un taller especializado en Jeeps. Especificé el caster exactamente en 5 grados, no al máximo. El toe se ajustó a un 32avos de pulgada de toe-in total. El camber realmente no importa en un Wrangler con eje delantero sólido, pero debe estar lo más cercano posible a 0. El técnico de alineación inicialmente argumentó que yo quería más caster. Le dije que lo quería en especificación de fábrica porque quería que mis piezas nuevas duraran. Lo hizo a mi manera. Costo total de la alineación, $89. Cuenta final. $35 el buje de la barra Panhard. $68 las terminales de dirección. $84 las rótulas.
$89 la alineación. $276 en total. Dije $187 antes, porque no reemplacé el buje de la barra Panhard, sino hasta después, y no era necesario para detener el Death Wobble. Las terminales de dirección y las rótulas lo arreglaron. La alineación se aseguró de que se mantuviera arreglado. 3 meses después, y 5.000 millas recorridas con esas piezas, he golpeado baches a velocidad de autopista deliberadamente varias veces. No ha habido Death Wobble. Solo una ligera vibración que se disipa en menos de un segundo, lo cual es un comportamiento normal para un eje sólido con resortes helicoidales. Si tu Jeep sufre Death Wobble, no dejes que un taller te venda $1,500 en piezas antes de hacer tu propia inspección de 5 puntos. Revisa las terminales de dirección con las ruedas en el suelo mientras giras el volante. Revisa las rótulas descargadas sobre torres. Revisa la barra Panhard buscando movimiento en los puntos de montaje. Ignora el estabilizador de dirección a menos que esté dañado. Y después de reemplazar las piezas desgastadas, haz una alineación con caster de especificación de fábrica, no con caster al máximo. El Death Wobble se siente aterrador, pero casi siempre se puede arreglar por menos de $300 si atiendes los componentes realmente desgastados, en lugar de reemplazar todo esperando que algo funcione. Si este desglose acaba de ahorrarte gastar $1,500 en un taller, deja un comentario diciendo qué encontraste durante tu inspección. Y si conoces a alguien cuyo Jeep sufre Death Wobble y tiene miedo de manejarlo, envíale este video. Podrías salvarlo de que lo estafen. Suscríbete porque la próxima semana voy a explicar por qué la luz de check engine de tu Jeep sigue regresando después de que el taller la arregló, y la única lectura del escáner que no te están mostrando y que revela el verdadero problema. Más de 50,000 dueños de Jeep ya han usado estos métodos de diagnóstico para evitar reparaciones innecesarias. Tu Jeep puede ser sólido y estable. Ahora sabes exactamente qué se necesita para lograrlo.